Bienvenido a la Capilla de Fe. Sí, el tema de hoy, la reencarnación. Estudiar ese tema es lo que deseamos. Este es Roberto Goranson y antes de ese tema vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, en dictarnos, decirnos, comunicarnos por tu palabra cómo es que vamos a ver tu querida segunda venida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, mis queridos amigos, vamos a estudiar ese tema. Realmente se oye de la reencarnación en todo lado. No sé, muchas personas hasta creen que al menos que uno cree en la reencarnación, no son cristianos, o no creen de que van a ser reencarnados. Bueno, vamos a estudiar lo que dice la Biblia. No tenemos confusión allí. Allí se trata de ayudarnos en este día. Y así en Eclesiastés, capítulo 9 y el versículo 5, leemos este versículo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Miren, la realidad es que Dios nos está diciendo que una persona muerta, o ese panteón que está lleno de sepulcros, está lleno de personas que no pueden mover, no pueden comunicar, de veras, no pueden decir nada, están durmiendo, como ya hemos estudiado en temas anteriores. Está durmiendo hasta aquel día cuando Cristo venga. Ahora, en Apocalipsis 14 y el versículo 7, encontramos allí otro versículo muy bello, diciendo en gran voz, temed a Dios, dadle honra o gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No, nosotros no venimos a este mundo por una reencarnación, ni tampoco hemos de ser reencarnados en alguna otra forma de vida. La realidad es que esa creencia se entiende en lo que dicen la nueva era, también los que son hinduistas, muchos de ellos nos enseñan claramente que todos vamos a ser reencarnados en otra vida o en otra forma. Pero la Biblia dice claramente que el muerto nada sabe. Y así entonces esto ha dado lugar para que algunas personas estén confundidos en el hecho de que están adorando a un Dios distinto. Abramos nuestras Biblias al capítulo 1 de Romanos y allí vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos algo bastante profético. Y allí entonces leemos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pero más que eso, también dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Continuamos con los versículos 23 a 25, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible y más que eso, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oh, qué lindo es de ver que Dios es no solamente nuestro Creador, pero también nos dirige a saber que Él es también el Dios que podemos adorar y glorificar. No venimos de un mono, como dice el evolucionista. La realidad es que algunos creen que vamos a ser reencarnados de esto, de aquello. Si tal vez no vive uno muy bien, pues entonces tal vez en vez de ser un humano, nomás llega a ser un ratoncito o una cosa menor, pero si es muy bueno esa persona, entonces llega a ser algo mayor. No, eso no se encuentra en la Biblia y es una adoración a un Dios falso que no existe en la palabra y que no es de acuerdo al Creador del universo. En Juan el capítulo 6 y el versículo 47, noten allí algo muy interesante. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vida eterna. Si creemos en Dios, si creemos en Él, si andamos en Él, andamos juntos con Él, entonces nosotros obviamente no vamos a tener problemas con lo que Él nos dice de lo que podemos esperar en el futuro, porque Dios se encarga de todo ello. Sí, es cierto que Él nos dice que el muerto nada sabe, pero vamos a leer qué más nos dice en Job, capítulo 7 y versículos 8 y 10. Los ojos de los que me ven no me verán más. O en otras palabras, están durmiendo, los ojos están cerrados. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. O en otras palabras, el muerto nada sabe. El muerto simplemente está durmiendo, tal como fue con Lázaro, tal como fue con la viuda o el hijo de la viuda de Nahum, y etcétera. Podríamos seguir y seguir. El muerto nada sabe, como aquí nos dice también en Job. Job, cuando nos menciona todo esto, nos está diciendo que no regresamos a alguna casa o no regresamos a hablar con alguien. No, todo eso es pasado. En la realidad, lo que Dios está diciendo es que usted y yo, que estamos en la mano de Dios, podemos descansar, ¿sí? En la muerte descansamos, dormimos hasta que Cristo venga. Pero notemos también que hay una nueva vida mencionada en la palabra de Dios. Y de eso deseo que nosotros entendamos, porque fue algo que Cristo le tuvo que decir a Nicodemo en una noche, cuando la realidad es que Nicodemo estaba medio, no sabía si él debía de ir a ver a Jesús, porque había mucha crítica en contra de él. Muchos estaban hablando que Cristo esto y Cristo aquello,
y él no quería ofenderle a sus compañeros, pero una noche en secreto se fue a preguntarle al Maestro, a Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 3 y el versículo 5. Notemos allí: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, cuando nosotros deseamos y nos enamoramos de Cristo Jesús, entonces Él nos invita a tener una nueva vida, por decirlo así. Esta vida que tenemos aquí en esta tierra es una vida de pecado, es una vida que está llena de problemas y dificultades, pero lo lindo es que podemos nacer de nuevo con el deseo de andar con Cristo, y públicamente estamos anunciando ese deseo a través de las aguas del bautismo. Pero también añade los versículos siguientes cómo es ese bautismo y cómo Cristo mismo también fue bautizado, que preciosamente, así demostrando que aunque Él no había pecado, quería que nosotros viéramos que lo que significaba ese bautismo, algo que el Espíritu Santo podía también bendecir con su presencia. Bueno, al pensar de esto, entonces llegamos también a Efesios. Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8. Y notemos allí que ese versículo, Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que por gracia somos salvos. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 8, no dice que somos salvos por algún mérito, no. Ese acto de nueva vida es un acto no por reencarnaciones o por llegadas de alguna obra que hayamos hecho para ganar algún mérito, no. Naciendo de nuevo es algo que Cristo nos hace, porque su Espíritu entra en nuestra vida, su Espíritu nos guía en nuestra vida. Y así tenemos ese ejemplo en Juan capítulo 1 y el versículo 9. Allí vemos ese versículo tan precioso en Juan capítulo 1 y el versículo 9. Abramos nuestras Biblias a ese lindo libro. Y allí el versículo 9 dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Sí, capítulo 1, versículo 9, nos dice que Él alumbra y que viene a este mundo, ¿para qué? Para alumbrar, para darnos una nueva vida, para ir como Él nos dirija. Sí, y finalmente en el versículo 29 dice: el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue que entonces Cristo quitó el pecado del mundo. Así fue que Cristo entonces dirigió y nos guió a ser partícipes con Él, viviendo con Él. Bueno, con ese punto entonces regresamos a ese versículo que se encuentra en Isaías. Oh sí, Isaías, justamente antes del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Y notemos allí el capítulo 61 y el versículo 10 de ese capítulo. Es precioso lo que allí encontramos. Dice simplemente:
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salud. Ahí está esa nueva vida. Ahora estamos vestidos de salud. Y dice más, rodeóme de manto de justicia. Oh, qué precioso. Rodeóme de manto de justicia, yo que era injusto, yo que no tenía ningún derecho. Pero ahora en Cristo, después de haber nacido en Cristo Jesús, yo puedo saber que estoy andando con Cristo y que ahora Él se encarga de guiar mi vida. Ahora claramente he sido lavado en sus manos. Y entonces nos dice, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus ojos. Compuesto de sus ojos. Oh sí, Dios está guiando, Dios está dirigiendo para que podamos nosotros andar con Él en esa nueva vida, en esa nueva dirección, en ese nuevo hogar. Pero ¿cuántas veces tomamos mucho tiempo para llegar a ese punto? ¿Cuántas veces sí creemos que estando en la casa de Dios o en el hogar de la casa, que yo puedo hacer mejor en la calle, yo puedo hacer mejor en tal otra ciudad? Ese fue el asunto de uno que le llamamos Lucas, es decir, el hijo pródigo. Encontramos esa historia ahí en Lucas. En Lucas, un libro que está tan lleno de la historia de Dios, pero ahí nos está dando una parábola, realmente una historia que ilustra lo que Dios hace por nosotros. En el versículo 20 de Lucas 15, nos dice allí, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió echándose sobre su cuello, y besóle. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos. Este pródigo estaba comiendo las cosas que los puercos comían, pero ni allí se satisfacía. Estaba comiendo de lo que no sirve. Sí, cuántas barras habría visitado, cuántas partes en la calle habría visitado, o tal vez sus amigos le habrían dado drogas. Yo no sé lo que sucedió con este pródigo, pero finalmente cuando él gastó todo lo que su padre le había dado, cuando lo malgastó en las calles, por decirlo así, finalmente fue allí al único trabajo que pudo conseguir, un trabajo para cuidar los puercos, y no podía ni comer la comida del puerco porque eso no era de él. Él allí estaba en una condición muy indeseable. No era muy deseable esa situación. Pero entonces comienza a pensar. Y así también estamos muchos de nosotros en una situación que no es deseable, pero no nos damos cuenta. Pero gracias a Dios que el peregrino y nosotros también podemos darnos cuenta de que hay otra opción. Y así entonces este peregrino, o mejor dicho, este pródigo, que allí
va pensando al lado de esos puercos. Dice, no, si yo estuviese en mi casa, allí yo estaría mejor si solo fuera el siervo de mi padre. Yo podría, los siervos de mi padre comen bien, duermen bien, tienen un lindo tiempo. Yo voy a mi padre, voy a pedir que mi padre me acepte y tal vez él me va a dar lo que yo necesito. Ese pobre pródigo. Sí, ahí estando, dice en versículo 20, levantándose vino a su padre. Se levantó y se fue a su padre. Pero entonces nos imaginamos qué habría sido en ese camino que tenía el pródigo. Ese pródigo realmente comienza a pensar de todos sus pecados y obviamente su padre sabía de todo lo que él había hecho allí en ese lugar y cómo había malgastado todos los bienes que le estaban ofreciendo. Pero pensó, pero no le voy a pedir nada, solamente nomás que me deje ser sirviente. Pero otra vez, caminando, pensando, pero llega a ese lugar donde puede mirar encima de la cuesta, mirar para abajo, ahí está la casa donde vivía, ay, qué lindo lugar, cómo quisiera que yo hubiera quedado allí, en vez de ir en todo ese problema y toda esa inmundicia, ay, cómo quisiera. Y comienza a descender la cuesta y va hacia la casa y de repente ve a alguien corriendo hacia él y se da cuenta que es su padre que está corriendo hacia él. Y cuando el padre llega a su hijo apestoso, cuando llega a su hijo que está casi sin ropas apropiadas, ese hijo que se había llevado de los bienes de su padre y de su casa, y que se había ido y malgastado, había hecho todo lo malo. Sin embargo, ahí ve a su padre que viene y lo abraza y le dice, ay, hijo, cómo te quise, cómo te quiero. Y entonces pide a un siervo que traiga un nuevo manto, una nueva ropa, le da una nueva vida, sí, un nuevo anillo, por decirlo así, para que ahora ya no es un siervo, no, es hijo de la casa. Usted no es siervo. Aquí estamos con los puercos, por decirlo así. Aquí estamos con todas las inmundicias de este mundo. Y cuántas cosas que nosotros hemos hecho para comprar esto, comprar aquello, y después nos damos cuenta que no sirven y los echamos a la basura. ¿De qué nos sirve? Pero nos damos cuenta que podemos regresar a la casa. Sí, podemos ser lavados y dados una nueva vida. Sí, el bautismo, como Juan también lo explica y como tantos otros lo explicaron. Pablo también estaba hablando de esa nueva vida que simboliza que yo acepto el hecho de que Cristo murió por mí, murió en la cruenta cruz, solamente para que yo pueda tener un nuevo manto, una nueva ropa. No solo lo que el Padre hizo en la parábola, pero hizo mucho más. El Padre dio su propio Hijo para que yo tenga esa salvación. Oh, y qué lindo será estar en el hogar de nuevo y saber que ese hogar no es por un día, no es por 2 días, no es nomás por una vacación, qué lindo estar otra vez en la casa. No, este es su hogar
que Dios fue a preparar para todos los que le aman. Él no hace ninguna diferencia de dónde ha estado y cómo está su ropa en este momento, o en qué forma se siente ahora, o si tiene usted buena salud para poder entrar en ese lindo lugar. No, Él nos da una nueva creación, un nuevo futuro, y nos invita, sí, nos invita con ese abrazo, y con sus manos nos dirige al hogar que fue a preparar para todos los que le aman. Oh, amigos míos, en este momento deseamos darle la oportunidad a nuestro Dios de entrar en nuestro, sí, en nuestro templo, el templo que Él nos dio, y cohabitar con nosotros para tener esa victoria. Oremos. Oh, querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú nos invitas a vivir por todas las edades contigo. Te damos gracias porque tú nos das el nuevo ropaje. Tú nos perdonas de nuestras transgresiones antiguas. Tú nos das esa nueva vida que ha de existir por toda la eternidad. Aquello que vale la pena. Oh Padre, permite que seamos los tuyos en todo y que podamos estar listos para ese dichoso día en el cual tú vienes a recoger a los tuyos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así es, mi querido televidente, Dios está invitando que todos estemos con Él. Sí, nos invita a regresar al hogar. Sí, ese hogar que ha costado mucho comprar, pero Dios pagó el precio. La renta es gratis porque ya fue pagada por usted y por mí. Todo lo que depende es de que usted haga esa decisión.